Anoche tomamos la decisión, veníamos pensándolo hace algunos días y estábamos viendo el sustento de la decisión. En realidad es que el 75% de los positivos fueron asintomáticos, por lo cual estaba ingresando por los controles muchísima gente que venía, que son trabajadores esenciales, que iban a trabajar al conurbano bonaerense o a otras ciudades, y volvían contagiados, pasaban por el control de acceso y nadie podía detectarlos, por lo cual nos parecía que la situación ya no daba para más, para seguir teniendo la ciudad de alguna manera cerrada, todos los accesos cerrados y también destinar ese recurso humano que estaba en los dos accesos habilitados las 24 horas del día. Preferimos que salgan a controlar protocolos de actividades que están habilitadas antes de seguir viendo pasar positivos asintomáticos por cada uno de los controles, ¿no? Además, los números de la cantidad de contagiados diarios, que la gente siempre pretende saberlo y nosotros los comunicamos diariamente, nosotros miramos mucho la cantidad de camas que tenemos ocupadas y cómo está el sistema sanitario. Por lo cual ese número viene siendo, siempre la estadística se mantuvo, el 10% de los contagiados pasan por internación, el 5% pasan por terapia intensiva, y la mortalidad es del 2,5% aproximadamente. Ese es el número y nosotros seguimos de cerca ese número y creemos que hay que hacer equilibrio entre lo sanitario, lo económico y lo social, ¿no? Hay mucha gente que ha podido volver a trabajar después de mucho tiempo, realmente lo estaban necesitando. Hay muchas actividades que hoy están en marcha, estuvieron pasando un momento muy difícil y la realidad es que tenemos que aprender a convivir con esta enfermedad hasta que esté la vacuna, que no sabemos cuándo va a ser. Sí, nosotros en realidad podemos decir que empezamos en enero a trabajar en protocolo COVID, porque teníamos una cierta cantidad de ciudadanos chinos que estaban yendo y viniendo a la ciudad por una obra muy importante que está haciendo la empresa Loma Negra, y la empresa contratista es una empresa china, por lo cual en enero ya empezamos a trabajar en el protocolo de la empresa para que queden aislados cuando llegaban de China, y después marzo fue caótico para todos, ¿no? Cuando decidimos decretar el cierre de las actividades, después salió el decreto presidencial, empezamos a cerrar los accesos, empezamos a aprender todos a convivir con una ciudad paralizada, empezamos a ver las caídas de la recaudación del municipio que fueron estrepitosas, a ver las actividades económicas que no funcionaban y que empezaban a complejizarse. La verdad que fueron meses muy duros, muy movidos, por eso hoy celebramos que por lo menos con los protocolos estrictos que se plantearon y que se cumplan, y se están cumpliendo en su gran mayoría, por eso queremos controlarlos para que no se relajen en el cumplimiento de los protocolos, pero celebramos que las actividades económicas, de alguna manera, en algunos más y en otros menos, pero que estén funcionando y que la gente pueda trabajar. Los nexos siempre están, a veces más, a veces menos. La semana pasada tuvimos un día de 64 casos en un día, que impactó mucho, pero sí. 58 de los 64 eran de un geriátrico que estaban 100% contagiados, tanto el personal como los residentes, por lo cual cuando nosotros seguimos hablando de nexos entre los casos, creemos que no hay una circulación comunitaria. El virus está circulando, pero está circulando dentro de un árbol epidemiológico que se hace cada vez más grande. Recibimos muchas denuncias y la policía, control urbano están acudiendo particularmente los fines de semana, lógicamente, pero estamos con un proyecto, un decreto a referéndum del Consejo Deliberante, que estamos esperando que la oposición lo trate, no hemos podido lograr todavía que pase la comisión o la sesión, para establecer multas a quienes hacen reuniones sociales. Multas que van desde 16.000 pesos a 1.600.000 pesos, de acuerdo a lo que establezca el juzgado de faltas, pues de 1 a 100 salarios. Y la realidad es que queremos desalentar las reuniones sociales permanentemente, lo hemos dicho en cada una de las conferencias de prensa, pues me animo a decir que el 70% de los contagios fueron en reuniones sociales. Los trabajadores de San Nicolás llegaron a la ciudad directamente al control de acceso, donde se les tomó la fiebre, donde se les tomaron los datos. De ahí fueron a un hotel y quedaron en cuarentena en un hotel hasta que tenían el resultado del PCR que hicimos en el laboratorio municipal. El resultado de algunos de ellos dio positivo, así que decidimos que queden aislados los 14 días dentro del hotel. Así fue, quedaron aislados. El dueño del hotel se encargó de la logística, de la comida, de llevarles la comida, de la limpieza se encargaban ellos. Y la realidad es que se fueron de la barriga con el PCR negativo todos los trabajadores de San Nicolás y no salieron del hotel. Por eso, en ese caso no hubo para nosotros una complejidad ni hubo contagios por los trabajadores que venían a hacer un trabajo en empresa que solamente
esta empresa del país, en el país es la que hace ese tipo de trabajo. Y después el caso cero, en realidad hay muchas especulaciones, hay muchos rumores, pero en las encuestas epidemiológicas nunca te dicen el 100% de la verdad, digámoslo como es. Entonces no podemos saber si fue con un contacto de Necochea, que en ese momento Necochea estaba con el baby shower famoso, o si fue una persona que fue a buscar dólares a Buenos Aires. Eran todos los rumores que circulaban, pero bueno, nunca pudimos determinarlo con exactitud. No, yo considero que no dejar ingresar a los ciudadanos esenciales, incluso ciudadanos que iban a llevar comida a Bolívar, de empresas de la barriga que distribuyen alimentos por la región, creo que es ilegal. Nosotros incluso lo planteamos en la Corte Suprema. Hoy hay una denuncia a la provincia de Córdoba, que tampoco dejó transitar a vecinos de otros lugares. Uno quiere cuidar a su ciudad, quiere cuidar a sus ciudadanos, tiene un montón de herramientas para hacerlo, pero ya cuando uno está yendo en contra de un decreto presidencial ante la pandemia, yo la verdad que no solamente Bolívar, un montón de municipios de la región nos trataron como si hubiéramos sido la peste, que lo he dicho en otras notas, pero después cuando necesitan de la atención médica vienen a la barriga, por lo cual hay que tener un poco también de empatía cuando nadie elige contagiarse y cuando la realidad es que el virus es invisible y todos estamos tratando de luchar contra él. No es Marco Pizano, digo, hay un montón de intendencias que tuvieron esa situación con Olavarría y no nos dejaban entrar. Nosotros tuvimos un Zoom al inicio de todo esto, todos los intendentes de la región sanitaria, y todos quedamos en que los trabajadores esenciales iban a pasar, pero después yo tenía el llamado de un gerente de una empresa, de un molino de Olavarría que reparte harina en la región y no nos dejan entrar en ningún lado. Entonces, bueno, obviamente se empezó a hablarse de posible desabastecimiento, empezó a hablarse de un montón de cuestiones que tienen que ver con la situación de Olavarría como cabecera regional, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente uno trata de defender y defiende a los vecinos. En el caso de los intendentes que no tenían casos, defendiendo de que no vaya el coronavirus. Y nosotros defendiendo una situación que era muy clara desde lo legal, desde lo jurídico, que hay un decreto presidencial que dice que los trabajadores que tengan que ver con alimentos, con la salud, con la seguridad y un montón de otros trabajadores esenciales tenían libre circulación. No, en realidad yo lo he dicho, yo no estoy de acuerdo en correrse uno del sistema de pases. Creo que con diálogo se pueden lograr un montón de cosas y como lo hemos logrado muchos municipios. Tampoco estoy de acuerdo en no bajar fondos por haber sufrido ese intercambio, esa problemática o ese cambio de ideas de semáforo o de pase. La verdad es que hoy tenemos que estar todos pensando en que el sistema de fases ha sido consensuado por todos esos pases políticos. Puede que sea un sistema que ya esté quedando atemporal y que tengamos que pensar en algo diferente. Esto yo lo vengo planteando, creo que hay que dejar de pensar en un sistema de fases y empezar a pensar en un sistema de protocolos estrictos para que las actividades vuelvan a tener un funcionamiento de alguna manera normalizado, pero como los protocolos, esta nueva normalidad de la que tanto se habla, porque si la vacuna va a estar después del primer trimestre del año que viene y la gente va a estar vacunada recién después del primer semestre del año que viene, bueno, no podemos seguir viviendo en aislamiento permanente hasta que estemos todos vacunados. Hay casos exitosos que demuestran que se puede salir del aislamiento y que se puede convivir con el virus respetando los protocolos. Si la vacuna todavía no está, no sabemos si va a estar. La que venía mejor encaminada, que era la de Oxford, tuvo un problema en la fase 3 y todavía no sabemos si va a terminar de pasar a la fase 4 y empezar a poder utilizarla o empezar a poder aplicarla. No podemos pensar en una ciudad sitiada con taludes de tierra que parecen de ciencia ficción, de acá hasta por lo menos un año más. Creo que tenemos que volver a empezar a pensar en esta nueva normalidad y empezar a pensar que tenemos que convivir con la enfermedad, de la manera que se convive con otras enfermedades y de la manera en que la Organización Mundial de la Salud vaya recomendando o haciendo las recomendaciones en cada uno de los países. Pero nosotros en Argentina tenemos que pensar que por lo menos hasta mitad del año que viene quizás no tengan clase los chicos, entonces no podemos permitir que las actividades económicas estén absolutamente paralizadas
hasta que estemos todos vacunados, ¿no?